porque lo que vamos a hacer es dar una mirada al pasado para poner algunas cartas boca arriba. El 14 de abril de 1931, Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República. Algunos historiadores determinan su duración en 5 años hasta 1936, cuando comienza la Guerra Civil. Otros la dan por terminada en 1939, cuando Franco firma el último parte de guerra. En las elecciones de 1931, aunque en las zonas rurales donde se concentraba la mayoría de votos ganaron los partidos monárquicos, en las grandes ciudades ganaron los republicanos. Debido al sistema electoral que existía entonces en España, el voto de las ciudades tenía mayor valor, por lo que la República fue proclamada de manera popular y el rey marchó al exilio. Fueron 12 los presidentes que dirigieron el Consejo de Ministros en España durante este periodo del siglo XX, de un lado y de otro. Algunos, como Manuel Azaña o Largo Caballero, que no creían en el Estado de Derecho y fueron instigadores, o por lo menos hicieron oídos sordos, a la persecución religiosa y a la expropiación de bienes y campos. Se intensificó la violencia entre la izquierda y la derecha, estallaron huelgas e intentos revolucionarios que aumentaron la inestabilidad del nuevo régimen. Hoy la Ley de Memoria Democrática establece una barrera clara, según sus promotores, entre los buenos y los malos. Es evidente que los malos, según su versión oficial, fueron quienes se sublevaron en julio de 1936. Pero, ¿los buenos qué observancia tenían con el Estado de Derecho y con lo que hoy entendemos como un Estado democrático? ¿Es la Ley de Memoria Democrática un intento de reconciliación o una revancha? Son preguntas que conviene obtener una respuesta, aunque no siempre es fácil y aunque no siempre se encuentran los caminos adecuados para encontrar las respuestas, aunque estamos hablando de un periodo de la historia de España que está suficientemente documentado. Una forma de enterarse, de entender un poco lo que sucedió en aquella época y de así cada uno extraer sus valoraciones es hacerse con este libro que tengo en mis manos. Por eso les decía que íbamos a poner algunas cartas boca arriba, porque este libro, más allá de contener ninguna indicación o dogma ideológico, lo que viene a explicar un poco es que lo que supuso el levantamiento de julio del 36 no lo justifica en ningún caso, en ningún momento, pero no fue un levantamiento contra un Estado de Derecho en el que se observaba la legalidad democrática como un paradigma, sino todo lo contrario. Y repito, aquí en este libro está todo documentado, con testimonios incluso de protagonistas de primer orden en aquel momento de la historia. Su autor es Jorge García Contey, que es un abogado valenciano y que yo creo que nos ha dejado en un libro que además le recomiendo porque se lee en no demasiado tiempo, apenas 200 páginas, pues explica un poco un periodo del que nos han contado no toda la verdad, o medias verdades. Jorge, muy bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Nacho. Lo que nos han contado y la verdad, ¿dónde establecerías tú un poco el punto de equilibrio para que todos nos enteremos? Mira, Nacho, como explico en el prólogo del libro, en la introducción, la Ley de Memoria Democrática, de la que los medios de comunicación habéis dado cuenta de su recientísima aprobación, ha sido aprobada en el Senado, el último trámite parlamentario que le restaba. Esa Ley de Memoria Democrática, en su exposición de motivos, la exposición de motivos en una norma jurídica viene a ser como el prólogo de un libro, pues esta ley dice que a lo largo de la historia el pueblo español ha atravesado distintos momentos en los que ha brillado especialmente su lucha por las libertades, por los derechos individuales y colectivos, por el establecimiento de un Estado de Derecho, un Estado justo, inclusivo, tolerante. Y entre esos momentos históricos menciona el régimen del 14 de abril de 1931, el régimen de la Segunda República. Yo lo que hago, lo que pretendo, es demostrar que eso es una leyenda rosa, porque, bueno, el libro contiene una relación de hitos, de eventos, de acontecimientos que marcaron la Segunda República y la marcaron trágicamente. Y la marcaron justo en sentido inverso de cómo los redactores de la ley, como los promotores, el actual gobierno de coalición progresista, nos indican o nos quieren hacer creer. La Segunda República, después del desastre de la Primera, yo creo que cabe aclarar que la República es simplemente un sistema de Estado, no necesariamente tiene que tener un cariz ni de derechas ni de izquierdas.
Estados Unidos es una república y ha tenido a Obama y ha tenido a Donald Trump. La República Española, la Segunda República Española, tuvo presidentes de izquierda y tuvo unas elecciones que ganó la derecha. Lo que pasa es que se ha establecido esa barrera entre republicano-izquierdas, monárquico-derecha. Pero eso es una de las primeras trampas, entre comillas. No fue Disneylandia en la que el Largo Caballero, Indalecio Prieto y Manuel Azaña eran Mickey Mouse, Minnie y Pluto, ni muchísimo menos. Hay muchos momentos, o muchos hitos, como marcaba Jorge en este libro, que no es una novela, es un ensayo, y que no es un libro de historia, es un libro más de derecho, que vienen a explicar por qué aquel periodo de la historia no fue una Arcadia feliz donde florecía la democracia. Por ejemplo, hay entre muchos otros, un discurso en el Teatro Monumental de Alicante de Largo Caballero, Francisco Largo Caballero, que es un personaje muy aplaudido actualmente por la izquierda española, que declaraba, por ejemplo, que y si triunfaran las derechas, aunque la labor sería doble, no habría remisión. Tendríamos que ir directamente a una guerra civil declarada. No son amenazas, son advertencias. Todo ello después de que la Segunda República pues, subvirtiera un poco la separación de poderes, generando leyes como la Ley de Defensa de la República, en las que conculcaba clarísimamente cualquier atisbo democrático. Efectivamente es así. La Segunda República se manifestó desde el primer momento con una inquietante, me atrevo a decir, vocación totalitaria. Hay leyes, desde el momento de su instauración por un procedimiento irregular, antidemocrático completamente, surgida de unas elecciones municipales de las que en lógica democrática no puede surgir más que concejales, alcaldes y ayuntamientos. Y también es verdad que colaboró Alfonso XIII marchándose desde Cartagena y dejando un vacío de poder, claro. Es verdad. Y fíjate, yo que no soy una persona de especiales convicciones monárquicas, también te digo que yo comprendo la actitud de Alfonso XIII porque fue amenazado él y su familia en su integridad física si no abandonaba España de inmediato. Entonces, bueno, esto evidentemente, es humano, sí. Evidentemente no es una actitud democrática por parte del Comité Revolucionario, así se llamaba, que implantó el nuevo régimen. Desde luego no es una actitud democrática promulgar leyes como la Ley de Defensa de la República, en la que, para que tus oyentes, tus espectadores se hagan una idea, hay algo que forma parte del Estado de Derecho y que para nosotros, bueno, es incomprensible que no exista, como que si la autoridad, el gobernador civil, el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, me impone una sanción por infringir la legalidad. Todos entendemos como lo más natural del mundo que yo pueda acudir a los tribunales e impugnar esa sanción que me impone el delegado del gobierno. Bueno, pues la Ley de Defensa de la República defendía tan ardientemente la República que vetaba esa posibilidad. Las sanciones de los gobernadores civiles o del ministro de la época eran absolutamente inatacables. Y esas sanciones no se limitaban solamente al terreno económico, sino que servían para limitar los derechos políticos, de reunión, de manifestación, de prensa, incluso los derechos sindicales, como por ejemplo el de huelga. Esto es lo que hacía la Ley de Defensa de la República. Sería muy largo, pero algunos detalles más. Se podían incautar bienes sin la participación de un juez, sino porque el Ministerio de Gobernación decidía que este señor había que incautar los bienes porque se sospechaba que era colaboracionista con los monárquicos, por ejemplo. Se podían precintar sedes políticas y sindicales. Cerrar periódicos. Cerrar periódicos, y cualquiera que se acerque a una hemeroteca de la época, yo la he consultado profusamente para elaborar el libro, se encontrará, hoy en día en las hemerotecas uno se encuentra los periódicos digitalizados, ¿no? Entonces desde su casa puede hacer la consulta por internet y descargar el periódico de la época en PDF, y yo invito a tus espectadores a que lo hagan, porque se van a encontrar con una sorpresa, y es que los periódicos, especialmente los de signo conservador, pero también los de signo izquierdista durante el periodo de gobierno de la derecha, aparecían con columnas en blanco o con espacios en blanco.
eran sencillamente los fragmentos que había censurado la autoridad gubernativa. Evidentemente, esto a nosotros nos parece inconcebible. Bueno, pues la Ley de Defensa de la República permitía al gobierno hacer esto y lo hacía con profusión, sin duda alguna. Hablamos también de un periodo de una extremada violencia, de una desorbitada violencia. Estamos hablando de un periodo en el que, aunque las cifras bailan en función de las versiones de quien las ofrezca, se habla de más de 2.000 muertos entre el año 31 y el 36, con especial incidencia en la revolución. Aquí está un poco esa trampa semántica. Cuando hay un golpe al poder desde la derecha se le llama golpe de Estado, y cuando hay un golpe al poder desde la izquierda se le llama revolución, con todo el tinte romántico que esto suele acarrear. Cuando las elecciones las ganó la derecha, la CEDA, que por cierto nunca le dejaron gobernar, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro con Alfonso XIII, pero no quiso dejar que la CEDA llegase al gobierno, cuando ganó las derechas las elecciones, el Partido Socialista Largo Caballero montó una revolución y murieron más de 1.000 personas en una revolución que fue sofocada prácticamente en toda España y tardó un poco más en Cataluña y en Asturias, con una destroza de edificios públicos, la Universidad de Oviedo, con una biblioteca fantástica que fue pulverizada, la Catedral de Oviedo y muchos muertos. Fue un periodo muy violento. Sí, sin duda alguna. La violencia era moneda de curso legal en toda Europa, y España no era una excepción en aquel momento. Pero precisamente para que hoy, en 2022, nos hagamos una idea del escasísimo respeto a la legalidad que tenían los actores protagonistas de la Segunda República, pues ya que tú mencionas el episodio de la Revolución de Octubre del 34, pues yo voy a intentar hacer un paralelismo, ¿no? para que nos hagamos una idea exacta, ¿eh? Las condiciones son muy distintas, aquello era una república, hoy vivimos en una monarquía, pero bueno, vamos a hacernos una idea aproximada, ¿eh? Imaginemos que las próximas elecciones las gana el Partido Popular, las elecciones del año que viene. Y imaginando que ello fuera constitucionalmente posible, que no lo es, pero imaginándolo, para hacernos una idea, insisto, imaginemos que el rey Felipe VI se opone a que Feijóo forme gobierno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y fue presidente Lerroux porque no se permitió que fuera Gil Robles. Efectivamente. Vamos a imaginar que Felipe VI dice no, Feijóo no, porque yo no quiero que este señor, que ha ganado las elecciones, forme gobierno. En su lugar vamos a poner a Inés Arrimadas, que sería el paralelismo con Alejandro Lerroux en el año 33. Y luego al final con Portela Valladares, ¿está bien? Sí, efectivamente. Pero el caso es que el jefe del Estado, extralimitándose por completo, incurriendo en la más absoluta arbitrariedad, impide el acceso al gobierno al partido que ha ganado las elecciones. Al mismo tiempo, los partidos que las han perdido, es decir, la izquierda, sea en su vertiente de izquierda burguesa, representada por Manuel Azaña, sobre todo, o la izquierda obrera, revolucionaria, representada sobre todo por el entonces obrero y revolucionario PSOE, hoy es otra cosa. Bueno, pues entonces la izquierda lo dice claramente, de palabra, por escrito, en su prensa, en el diario El Socialista, lo dice sin ningún problema. Si gobierna la derecha, habrá guerra civil. Aquí va a correr la sangre. Bueno, pasa el tiempo y efectivamente ocurre esto, que los partidos que han ganado, el partido que ha ganado las elecciones, la CEDA, pues insiste al presidente de la República. Reclama lo que ha ganado. Vamos a ver, que es que quien ha ganado he sido yo. El presidente de la República accede a darle 3 ministerios. 3 ministerios. No pero que no entre Gil Robles. Efectivamente, el jefe del partido no entra en el gobierno. Ninguno de los ministerios es especialmente relevante, y desde luego no es la presidencia del gobierno. Y efectivamente, a los pocos días de producirse ese relevo, la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista y en Cataluña Esquerra Republicana, se alzan en armas. Se trata de una revolución violenta,
una revolución en la que se derrama sangre, 3.500 muertos aproximadamente. 3.500. Me había quedado corto yo. Bueno, pues este es el respeto a la legalidad republicana, a su propia legalidad republicana, que profesaban los actores políticos del momento. Las casas del pueblo, las sedes del PSOE, eran arsenales de armamento para armar a la población. Sí, sí. Así fue, ¿no? Pero está documentado, no es nada... Efectivamente, yo en el libro ofrezco, bueno, abundante documentación extraída de la prensa del momento. Sí, está claro. Vamos a buscar a Pilar Aguado a ver qué nos cuenta por dónde andaba, que andaba con la danza, y volvemos para ponerle el punto final a esta interesante conversación, para ponerle la guinda a esta conversación. Pilar, ¿sigues con los bailes? ¿Alguna jota aragonesa que mañana es el Pilar nos van a bailar o no? Hombre, Nacho, pues claro que sí. Ahora estamos con Danzades Valencianes. Sé que mañana es el Pilar, pero ahora es Danza Valenciana. De hecho, Chimo, que es el presidente, director, tesorero, profesor de la Escola Sargantana, me decías que esta es una coreografía con una cosa bastante singular, que es el número de vueltas que dan los niños. Sí, en este caso estamos bailando la jota de Bañeres, que es una de las jotas más alegres que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y bueno, trabajando aquí todos los martes y todos los jueves con este grupo maravilloso de niños para que se mantengan bien las tradiciones, no las perdamos. Me contabas antes que sois el único grupo infantil de toda la Comunidad Valenciana federado en tema de danza. Infantil juvenil de la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, el único que hay federado. Somos el único que tiene escuela, evidentemente infantil, y bueno, aquí disfrutando de ellos. Más o menos, ¿cuántos alumnos tienes? Tenemos 32, entre escuela y grupo de baile. Claro, porque esto es como un poco... A ver, es más normal que la gente que quiera estudiar danza, o sea, que quiera aprender a ejecutar una danza valenciana, vaya a su falla y ahí aprenda, pero vosotros sois una escuela profesional. A ver, por suerte cada vez hay más fallas, en la que cada vez hay más folclore, es bueno para todos. Pero bueno, esto es un grupo federado profesional que vamos a festivales nacionales, internacionales y nos contratan para bailar. Porque claro, o sea, os contratan para presentaciones falleras, danzas a la Mare de Déu, me imagino. Todo tipo de eventos. El otro día estuvimos en el Palacio de Congresos, por ejemplo, eventos de cualquier naturaleza. Y si un niño quiere venir a apuntarse a danzaes, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues muy fácil, el Grupo de Danza Sargantana tiene una página en Facebook en la que está mi número de teléfono y puede perfectamente venir, probar, quedarse, cualquier niño de cualquier parte de la Comunidad Valenciana. Habéis ido también a otras competiciones internacionales, habéis estado en Marruecos y en Portugal. Hemos estado en Portugal, en Francia, en Marruecos, en Alemania. El año que viene, si no pasa nada, vamos a Sicilia, un festival internacional. Y bueno, es el premio de estar todo el año trabajando para luego irnos de viaje, que es lo que les encanta a ellos. Oye, me estoy dando cuenta que es que hay niños muy pequeños. Sí, yo cojo a niños que se porten bien. A partir de ahí ya no pongo edades. Pues a ver si en un rato podemos hablar con ellos y que nos cuenten, a ver cómo eres como profesor, y que nos cuenten un poco también qué les ha llamado la atención de la danza valenciana y por qué les gustan tanto nuestras tradiciones. Preciosa esa jota, Pilar. Y de todas formas, creo que me voy a quedar con las ganas de escuchar una jotica aragonesa, que mañana es el Pilar, la Virgen del Pilar. Pero preciosa, repito, esa danza y esa jota valenciana. Enseguida volveremos allá donde se encuentre Pilar y allá donde se encuentre Pau, pero vamos a poner punto final a esta conversación, para mí interesantísima, con Jorge García Conté, y espero que para ustedes también, con la guinda del pastel. En el 36 hay elecciones, se presenta el Frente Popular unido, hay un desbarajuste en el recuento de los votos que obviamente no se podía hacer con la celeridad que se hace hoy con los avances tecnológicos. Hay un lío de actas tremendo, incluso militantes sin ninguna sospecha de ser afectos a la derecha, como Salvador de Maradiaga, reconocería que los resultados que se dan de aquellas votaciones no son los que proclama el Frente Popular, pero el Frente Popular, en cualquier caso, como había hecho ya en el 31, pues sin acabar el recuento y sin acabar nada, pues se hace con el poder, y ahí empieza pues lo que sí que de verdad fue una orgía de sangre que se le va de las manos a Azaña, que el propio Azaña, y en este libro está, no voy a ser capaz de encontrarla con el poco tiempo que tenemos, hay una carta que dirige a su cuñado e íntimo amigo en la que reconoce que se le ha ido de las manos, que se están quemando iglesias por todas partes, que se le está adelantando la izquierda revolucionaria más allá de sus atribuciones, y la guinda del pastel, como decía, es el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Que Calvo Sotelo era un tipo demócrata? Obviamente no.
El problema es que la ley de memoria democrática lo que pretende contar es que los que lo mataron sí lo eran. Y los que lo mataron, y además está documentado también, eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y miembros del Partido Socialista, que van a casa de Gil Robles y al no encontrarlo van a la casa de Calvo Sotelo, lo sacan de su casa, se lo llevan en un coche y le descerrajan 2 tiros en la nuca. Los expedientes de este litigio desaparecen por arte de Birli Birloque y queda sin castigar el asesinato de uno de los jefes de la oposición. Imagínense que pasase eso hoy. No hace falta poner nombres, pero este es un poco el colofón a un periodo que, y de eso se trata el libro, si de algo no tuvo fue de democrático, Jorge. Efectivamente, y creo que pones el dedo en la llaga, Nacho. Lo triste, lo lamentable, es que hoy en día, con la que está cayendo, con los asuntos que tenemos encima, con los problemas que tiene encima el pueblo español, el Parlamento se dedique a, 90 años después, repartir papeles de bueno y de malo, asignar leyendas negras y leyendas rosas, cuando precisamente el periodo de la Segunda República, con estos últimos y tristísimos acontecimientos a los que has hecho alusión, pues este periodo lo mejor que podemos hacer es dejarlo enterrado, olvidado y en ningún caso mostrarlo como ejemplo de nada, que es lo que desgraciadamente hace la Ley de Memoria Democrática. Suele suceder en estos casos que quienes defienden estos argumentos, que además, vuelvo a repetir que es muy importante, son argumentos basados en documentación de la época, no es una interpretación, sino son argumentos basados en documentos que permiten estudiar lo que pasó, pues enseguida descalifiquen, no es que están justificando los 40 años, no. Sí que aquella derecha y que el general Mola y que el general Franco no tenían ninguna pulsión democrática, eso ya lo sabíamos. Lo que viene a contar esto es que los que ahora pintan como buenos tampoco las tenían. Y es bueno, de vez en cuando, que caiga algo así en tus manos para poder poner las cartas boca arriba y ver un poco lo que pasó desde el punto de vista de un señor que es abogado y que simplemente observa el respeto a la ley, el respeto a la separación de poderes, que en aquella época no se respetó, como en tantas otras no se ha respetado, pero en aquella tampoco. Yo, Jorge, te agradezco muchísimo tu visita y me gustaría que cuando tengas la gallardía de escribir otro libro vuelvas a contárnoslo, y si algún día te quieres pasar para colaborar con nosotros en algún comentario más de actualidad y demás, también estaríamos encantados de recibirte por aquí, siempre que te apetezca. Pues te estoy muy agradecido por la hospitalidad, por lo bien que me has tratado durante la entrevista, y bueno, pues nos pensaremos lo de la colaboración. Estaríamos encantados. Cartas boca arriba, SND Editores. Está en el Corte Inglés, está en el FNAC también, ¿está? En el FNAC, en la Casa del Libro. Pero ya les digo que ahí saben que suelen estar los de las editoriales más potentes. Este no pertenece a ellas y seguramente tendrán que rebuscar un poco más. Rebusquen, que es un deporte muy, muy divertido. Y si no, ya saben, en Internet se encuentra todo. Y esta maravilla también.